Hola, les saludamos nuevamente desde este programa llamado Sacando los Trapos, un espacio de conversación y reflexión del Fondo Lunaria. Este es un espacio en el que compartimos con invitadas y este es nuestro tercer capítulo de la segunda temporada. Les invitamos a ver los anteriores en Spotify y en YouTube. Este es un programa que se inspira también en la justicia del lenguaje, lo que significa que hablamos desde las experiencias de vida de las personas invitadas y no hay cabida para los discursos de odio. Incentivamos pues además hablar desde la diversidad. Mi nombre es Natalia Cruz, soy defensora de derechos humanos, feminista, marica, hago parte del área de programas del Fondo Lunaria y hoy nos acompaña Lourdes Castro García, defensora de derechos humanos, consejera para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia, y Dania Beltrán, coordinadora del área de investigaciones del Fondo Lunaria. Para iniciar quisiera invitarlas a que se presenten, a que nos cuenten qué hacen, quiénes son, su experiencia, lo que nos quieran contar. ¿Comienzas? Gracias, consejera. Hola Natalia, consejera, todas las personas que nos ven y nos escuchan. Soy Dania Beltrán, coordinadora del área de investigaciones de Fondo Lunaria, feminista, politóloga, investigadora en temas de género, conflicto armado, paz, y durante ya casi una década he puesto ese conocimiento construido colectivamente para la defensa de los derechos de las juventudes, de las mujeres, de las organizaciones sociales, de las víctimas y las personas defensoras. Gracias, Dania. Bueno, un saludo muy especial a Dania, Natalia, muchas gracias por la invitación a este programa. También un saludo especial a todos los que nos escuchan hoy. Ya como dijo Natalia, pues yo soy Lourdes Castro García, soy abogada, llevo muchas décadas ya de experiencia en la defensa de derechos humanos. He pasado, digamos, por varias etapas de mi vida en esa defensa de los derechos humanos, desde representación de víctimas en el litigio, defensa de presos políticos, trabajo en pedagogía, en derechos humanos, incidencia internacional en materia de derechos humanos, pues sobre todo los largos años que estuve en el exilio. Trabajo por la paz, el vínculo indisoluble que existe entre derechos humanos y paz. Y bueno, y desde hace 2 años me desempeño en el actual gobierno como consejera presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Y en ese marco pues me corresponde buscar apalancar que la política pública de derechos humanos irradie todas las carteras de gobierno y la interlocución con las organizaciones sociales, las comunidades y demás en temas de derechos humanos. Entonces, desde ahí, pues, sostener este diálogo con ustedes forma parte de ese trabajo de construir permanentemente un diálogo franco y abierto con las distintas organizaciones sociales en el país. Bueno, muchas gracias a las dos, bienvenidas a este espacio, gracias por acompañarnos y poner su experiencia hoy acá. Quisiera, consejera, iniciar preguntándole ¿qué ha sido, cuál ha sido el mayor reto o qué puedes identificar entre toda esa trayectoria en el movimiento social y ahora estarlo haciendo desde un espacio más institucional? ¿Qué ha significado eso también o qué retos puedes ver ahí? Pues sin duda ha sido un proceso de aprendizaje, porque, bueno, pasar después de estar tantas décadas en el movimiento social y pasar a ser pues una representante de Estado y de gobierno implica múltiples aprendizajes de cómo funciona. Entonces, porque una cosa es lo que se ve desde afuera y la exigibilidad que
tenemos desde afuera y otra cosa es hacerlo desde adentro. Entonces, claro que considero que ha sido una experiencia muy enriquecedora de un aprendizaje constante, de ver lo que se puede hacer desde esa lógica, desde ese lugar, que es otro lugar de enunciación completamente diferente, y ahí entonces mantener siempre el diálogo con las organizaciones y demás, sabiendo y respetando que hay un norte aspiracional desde las organizaciones que tiene que estar presente y que se respeta y se valora, pero a mí como funcionaria de Estado me corresponde un principio de realidad y es realmente lo que puedo hacer, es lo que me corresponde hacer. Entonces, buscar mantener la conversación y demás en ese equilibrio creo que ha sido el mayor desafío, pero creo que en buena medida ha funcionado. Bueno, muchas gracias, ya lo iremos conversando. Dania, quisiera preguntarte también desde la experiencia que nos contabas al inicio, preguntarte también en este momento qué significa el trabajo con las juventudes y qué ha significado desde un lugar desde la investigación comunitaria, participativa, con las LES, los activistas. ¿Qué retos también encuentras ahí? Bueno, como coordinadora del área de investigaciones, pues también me sintonizo con lo que menciona la consejera de los aprendizajes que son enormes. En Lunaria la apostamos por una investigación participativa, comunitaria, colectiva, y eso es romper de frente con unos paradigmas pues academicistas sobre la investigación social. Y desde Lunaria pues creemos que son las experiencias de vida, las reflexiones y los análisis de las juventudes diversas las que enriquecen y potencian estudios, preguntas sobre todo sobre qué significa, por ejemplo, defender los derechos humanos desde las experiencias y los puntos de vista de las juventudes. Y eso pues nos ha permitido también hacerlo de una manera directa con quienes hacen ese ejercicio de defensa y también de activismos. Y Lunaria pues por lo que se ha destacado es de hacer unos procesos participativos, de escucha, porque son problemas pues que están en el corazón de las identidades, de las causas sociales y pues de un horizonte al que le apostamos, que son sociedades y democracias pues más amplias, más justas, más sostenibles, pues libres de machismo, de racismo, de capacitismo, de LGBTQ-fobia. Y bueno, yo creo que eso lo hemos evidenciado pues en una pluralidad de investigaciones. Hemos trabajado en contextos narrativos sobre la experiencia de las transiciones de las personas trans, ¿no? Sobre las violencias también sobre las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, con discapacidades, sobre los fundamentalismos también religiosos y políticos en la sociedad, en el Estado, incluso en las elecciones, porque eso también pues agrava los derechos de las juventudes y también pues agrava a la democracia. Y bueno, y por ejemplo también en nuestro contexto actual y también enlazándolo con lo que nos comparte la consejera desde sus funciones y la misionalidad de la consejería, es preguntarnos también por las experiencias de las juventudes en la guerra. Eso es ahorita una intencionalidad que tenemos dentro de pues, las reconfiguraciones muy complejas de los actores armados y también de nuevas expresiones de la violencia que ya no están tal vez en lo más físico, presencial, en lo evidente, sino que también se trasladan a lo digital. Entonces ha sido pues una experiencia retadora también, porque pues también en los movimientos sociales, en las organizaciones, pues también hay unos intereses por visibilizar las causas y encontrar esos lenguajes y esas narrativas que con rigor investigativo pues también traduzcan todos esos procesos, pues sigue siendo un proceso.
muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias a las dos y quisiera como agarrarme de lo que mencionas al final y es, sigue siendo un país, ¿cierto?, que desde hace muchos años atraviesa un conflicto armado interno que ahorita se ha reconfigurado como en las formas también, y hemos visto también cómo el reclutamiento forzado, cómo está afectando a las juventudes en esas nuevas formas, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿cierto? Como esos nuevos modelos de captación, y también un país que históricamente ha estigmatizado, ha criminalizado incluso y judicializado defensores, defensoras de derechos humanos, líderes sociales en los territorios, y frente a ese contexto que aún es persistente, lamentablemente, yo quisiera preguntarles por qué hoy es necesario y es importante seguir defendiendo derechos humanos en un contexto también no solo colombiano, sino regional y global, donde con estas llegadas de la ultraderecha o de estos personajes que adoptan o cooptan, ¿cierto?, como lenguajes que han sido banderas de lucha de los movimientos sociales, porque hoy sigue siendo importante y necesario, sobre todo, defender derechos humanos. Bueno, voy a empezar desde lo global y después en clave nacional. Pues yo creo que estamos viviendo pues una crisis global que tiene múltiples dimensiones. Desde los retrocesos que se impulsan en materia de derechos humanos, expresados entre otros en los fundamentalismos que se hablaban acá, los conflictos y cómo cada vez los mínimos que se deben respetar en los conflictos armados, internacionales o no internacionales, esas reglas mínimas que configuran el VIH como los mínimos, porque hasta la guerra tiene límites, pues se han perdido a tal punto que vivimos un genocidio en vivo y en directo y no pasa nada. Pero además también pues vivimos una crisis climática que también algunos intentan negar y que también tiene fuertes implicaciones en materia de derechos humanos y una visión absolutamente seguritista de las migraciones causadas por estos otros factores que también implica graves violaciones a los derechos humanos. Entonces estamos en un momento que, pese a los avances que existen en el reconocimiento de derechos, dicho sea de paso, por las luchas históricas de los movimientos sociales, que ha ido ampliando históricamente ese catálogo, los catálogos y el repertorio de lo que conocemos como derechos humanos, pues ahora estamos en una etapa regresiva en la que justamente esa exigibilidad y de los derechos y esa movilización por los derechos es más necesaria que nunca. O sea, a la final nos corresponde, es como ciudadanos, como ciudadanas, continuar como humanidad, como lo dijo recientemente el señor presidente en su discurso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, nos corresponde reaccionar como humanidad ante tanta barbarie. Y ahí ustedes, los jóvenes, las jóvenes, los jóvenes tienen un papel fundamental en esa lucha. Entonces estamos en un panorama supremamente complejo. Pasando eso ya a clave nacional, tú ya
lo mencionabas, desafortunadamente vamos a 9 años de la firma de un acuerdo de paz que pensábamos pues iba a ser como el final del conflicto. Desafortunadamente no fue así, no voy a ampliar todo lo que ha determinado que no fuera así. Solo voy a decir, pues, lastimosamente la falta de voluntad para cumplir el acuerdo llevó a esta reconfiguración, fraccionamiento y nuevas dinámicas del conflicto que vivimos hoy, que son muy distintas a las que existían o como leíamos el conflicto en el 2016 a como es en el 2025. Entonces, implica, digamos, para un gobierno como este, un gobierno que se plantea el cambio, asumir, enfrentar esa situación que tiene muchos factores estructurales que no se pueden desactivar de la noche a la mañana y en 4 años. Y además de eso, de que muchas de las violaciones tienen un carácter estructural, pues enfrentarse a esas nuevas dinámicas que hay que intentar también, primero, leerlas, entenderlas, porque son totalmente distintas a las lecturas que tenía. Entonces, eso también conlleva complejidades en términos de cuál es la respuesta adecuada. Yo solo puedo decir, porque me parece que es un punto muy importante, este es un gobierno que superó el negacionismo en materia de derechos humanos. Aquí en ningún momento este gobierno ha negado, no hay reclutamiento, no hay asesinato de líderes sociales, no hay amenazas a los líderes sociales, no hay, que era como la dinámica en que veníamos, el negacionismo de la violación a derechos humanos. No, nos duele y lo aceptamos profundamente y tratamos de buscar las mejores respuestas en ese ámbito, también mucho manteniendo el diálogo con las organizaciones y sin duda manteniendo una preocupación constante, porque aunque a veces logramos avances pequeñitos, no son lo suficientemente significativos para decir hemos superado esta situación. Y como tú lo decías ahora, pues, porque pues me toca a mí, que lidero, tengo la Secretaría Técnica de ese espacio interinstitucional, el reclutamiento de niñeces, de la infancia, de la juventud, pues es uno de los problemas más preocupantes que tenemos en este momento, porque también entrañan nuevas dinámicas distintas, que son las distintas maneras de vinculación que no son propiamente reclutamiento, sino el uso, la utilización, que en muchos casos también están muy normalizadas en la sociedad. O sea, a veces porque hay, digamos, una remuneración económica de por medio, se considera que no es delito o que es voluntario. Ninguna forma de vinculación es voluntaria. Hay que leerla en términos de los factores estructurales y las asimetrías y las relaciones de poder que llevan a que la infancia o los jóvenes se vinculen a un grupo armado o una banda criminal. Y además, pues enfrentamos el desafío de esas puertas giratorias que tienen que ver también con interpretaciones del DEH en el funcionamiento muchas veces de esta vinculación entre grupos armados propiamente dichas y bandas criminales, porque pues hay una práctica también, digamos, arraigada de
tercerización de servicios, en donde los grupos armados tercerizan a bandas criminales, y entonces ahí se presentan múltiples zonas grises, y además pues el desafío de la vinculación con dinámicas de trata de personas, de utilización de migrantes, y múltiples casos en que el reclutamiento está también asociado a la desaparición. Muchas gracias, consejera. Creo que se nombra algo muy importante, y es el reconocimiento de que son cosas que pasan y no querer ocultarlo, porque ocultarlo tampoco desaparece, como eso estructural que sigue ahí presente, que es lo que... Y que es obligación del Estado. Exactamente. Entonces, y sí creo y que es un logro de este gobierno del poder asumirlo, ¿sí? Como asumirlo, reconocerlo, es obligación del Estado, y bueno, ¿qué se hace frente a eso? Y frente a estas lógicas, yo quisiera preguntarte, Dania, ahora lo nombrabas al inicio, como en este interés de investigar sobre los jóvenes y guerra, hasta el momento, ¿qué han podido identificar frente a esto? ¿Qué dinámicas se encuentran diferente? Como ya se mencionaba, no es el mismo conflicto de hace unos años que encuentran hoy. Sí, hemos indagado también desde una perspectiva territorial, y hay múltiples factores. O sea, está el factor de las nuevas formas de reclutamiento, uso y utilización, y pues preguntarse, tener lecturas mucho más afinadas sobre estas formas aparentemente voluntarias que estarían relacionadas con los incentivos económicos o de estatus, que, como bien lo menciona la consejera, pues hay que ponerlos en cuestión en ese sentido de voluntariedad, si se considera pues las desigualdades estructurales y también el empobrecimiento y la precariedad de los territorios. También pues en esa misma reconfiguración del conflicto armado, pues también hay unos impactos intergeneracionales, es decir, quienes firmaron el acuerdo de paz en el 2016 no son los mismos sujetos que hoy se están vinculando a los grupos armados y criminales. Y eso también tiene unas connotaciones, por ejemplo, en las comunidades, con las familias, pues hemos escuchado de los impactos psicosociales del conflicto armado, de distancias emocionales entre padres, hijos e hijas. Entonces, no son lecturas pues tan sencillas. Tú mencionabas, por ejemplo, la persistencia de las economías ilegales o de los cultivos de uso ilícito, y en contextos de precariedad y empobrecimiento siguen siendo o son vistos como una opción para ciertas juventudes, ¿no? Escuchamos, por ejemplo, de casos de jóvenes que durante el año estudian en las instituciones educativas de educación secundaria o superior, y en los periodos de vacaciones van a estos cultivos a raspar hoja de coca. Entonces hay múltiples factores, y lo que deseamos es pues empezar a profundizar en esta preocupación que compartimos también desde Fondo Lunaria, y es escuchando directamente a las juventudes, escuchar sus razones, escuchar sus experiencias, porque no son lecturas tan blanco y negro. Entonces queremos pues entender pues ese trasfondo a hoy 2025, y pues a la luz de estas reconfiguraciones, que creo que no han sido lecturas sencillas tampoco para el gobierno en su ejercicio de reconocer y de también abordar este problema. Y bueno, eso también sobre el reclutamiento, la experiencia de las juventudes. Yo quisiera también enlazarlo o llevarlo de nuevo a la pregunta por los derechos humanos, porque hablar hoy de los derechos de las juventudes, o sea, porque hoy es vigente esa pregunta,
pues tiene que ver con que defender los derechos desde la diversidad, por ejemplo, de la identidad de género, sexual o incluso de quienes se identifican así como feministas, hoy sigue siendo emparentado con pertenecer a un grupo guerrillero y eso trae tremendos riesgos porque se pone pues bajo amenaza la vida, la integridad y la vida pues de las juventudes. Y me parece importante ponerlo porque pareciera que pasamos ya por eso, pero es algo que todavía persiste, ¿no? Levantar la mano, la voz, sigue siendo un motivo de señalamiento. Y también porque pues, los discursos fundamentalistas, ¿no? De estas ultraderechas, de sectores ultraconservadores, pues cada vez se han sofisticado más y ya no niegan abiertamente los derechos humanos, sino que los reinterpretan o los vacían de sentido político. Sí. Así es. Entonces, hay una aparente apertura, ¿sí? O mensajes de cambio. Entonces voy a traer el ejemplo de las elecciones territoriales, que también tenemos una investigación sobre eso, y encontramos que pues, los clanes políticos, las maquinarias tradicionales, incluso nuevos movimientos políticos territoriales, incluían candidaturas diversas en sus listas, o estos mensajes de cambio, pero esto era en un plano simbólico, no se comprometían con acciones de transformación. Y eso pues nos da señales o pistas de por qué hay que seguir hablando de los derechos humanos de las juventudes, porque se están instrumentalizando o también se están callando para continuar manteniendo privilegios, poder en los territorios. Es decir, que también seguir hablando de los derechos humanos es cuestionar esas formas en que los poderes se están camuflando o se están manteniendo en los territorios y pues que están agravando los derechos y la integridad y la vida de las juventudes. No, yo solo quería hacer una pequeña anotación a lo que dijiste en relación a los derechos de las juventudes y del estigma a ser joven que decías se mantiene. Y justamente desactivar esos imaginarios sociales en relación al estigma de ser joven, revoltoso o vinculado con X, Y o Z, pues es una de las cosas también en este momento más complejas, porque ya no es solamente que se ha logrado, falta mucho desactivarlo en términos del comportamiento de la fuerza pública. Se ha avanzado, sigue siendo insuficiente, por eso lo digo, pero se han dado justamente algunos avances, pero está muy arraigado en la sociedad y hay sectores que lo alimentan. Porque potenciar ese estigma es también neutralizar y acallar esa fuerte voz que cada vez surge con más potencia, esa voz emergente, que hay que callarla porque indudablemente las voces de la juventud tendrán siempre, en la mayoría de los casos, una visión más transformadora, más de mirar hacia adelante y de romper el statu quo. Entonces justamente se vuelven políticamente tan peligrosas y hay que anularlas también de alguna manera políticamente. Y en esa medida, pues el estigma funciona muy bien. Sí, yo quisiera frente a eso y en eso que lo hemos nombrado también como esa reinterpretación, esa apropiación que tienen como sectores de derecha, conservadores, incluso fascistas en el mundo,
y es cómo se apropian de esto, y creo que ahí es importante volver a traer como al final los derechos humanos han sido también resultados de luchas sociales y ha sido esa exigencia y defensa. Ajá. Entonces, ¿cómo también es importante hoy hablar que también los derechos humanos están en disputa, y también lo que menciona la consejera, no solamente es atender como a eso estructural, sino que también es muy cultural, como ese estigma, y lo vimos en la historia reciente, que fue el estallido social, en que las juventudes precarizadas, empobrecidas, salieron con tanta fuerza a las calles, y que eso significó pues en la judicialización de muchas de estas personas que se movilizaron en ese momento. Y ya que pues se menciona como lo de la fuerza pública, policía, yo quisiera como preguntar, porque también surge, claro, hay unas apuestas desde el gobierno nacional que a veces distan de los gobiernos locales, y que quizás frente a eso, como qué retos también hay para que eso territorialmente se pueda materializar. Y qué retos se identifican. Yo no es como una cosa de, claro, no se va a transformar en 4 años, pero sí a futuro, como, o qué oportunidades también se ven ahí para seguirle apostando a esta transformación. Sí, compleja pregunta, diría yo, porque evidentemente pueden haber visiones distintas desde lo que es las orientaciones de un gobierno nacional y las orientaciones de un gobierno local, en donde la autonomía de las administraciones públicas locales pues tiene que respetarse. O sea, no se puede hacer una injerencia directa por parte del gobierno nacional hacia una administración local por el principio de autonomía, que pues también es bien importante en una democracia. Y ese principio de autonomía pues lleva a que los mandatarios locales pues sean la cabeza visible en términos de las orientaciones a la fuerza pública. Entonces, ahí hay una serie de limitaciones, digamos, legales y constitucionales en torno a cómo se procede en uno o en otro caso, digamos, en lo que tiene que ver con un gobierno nacional. Y creo que ahí es donde también juega mucho lo que tiene que ver con el comportamiento de la sociedad en lo local y en lo territorial, o sea, y el tejido organizativo y demás, porque muchas veces, pues, ¿a quién se vota? Con perdón. Y ahí volvemos a algo que tú habías tocado, que es la conciencia política. También la conciencia política en términos de lo importante no solamente es lo macro, lo importante no solamente está en lo macro, el gobierno nacional, esto va por pisos y es un tejido que tiene varios pisos para estructurar finalmente un Estado y un gobierno. Y el primero comienza desde lo local, no comienza allá arriba en la cúspide, comienza desde lo local, y a veces pareciera que esa dimensión la perdemos. Entonces yo diría, hay también hay múltiples desafíos en términos de organizativamente y de conciencia política, y no estoy hablando solo en términos de coyunturas electorales y de procesos electorales,
además no puedo como funcionaria pública hablar de elecciones, sino de procesos políticos como tal, de procesos políticos desde cómo nos miramos, desde lo local, desde donde yo aporto a esta realidad concreta y a lo que quiero transformar, porque justamente creo que eso también es una de las barreras o de lo que tenemos que desactivar, y es que lo político se materializa en elecciones. O sea, que lo único que nos moviliza son las elecciones, y entonces sí, pues lo más importante es expresarse a través del voto, indudablemente, pero los procesos políticos y los procesos de transformación no se agotan en las elecciones. Esos son un mecanismo importante, sí, que tenemos que hacerle valer, sí, que tenemos que darle la mayor conciencia política a ese ejercicio, sí, pero hay que trascender de ese ejercicio, porque si no, quizás lo que hacemos es simplemente mirar estos procesos de manera eminentemente coyuntural y electoralista y seguir jugando entonces a reproducir un ejercicio de la política que finalmente termina a ser clientelista por maquinarias y demás. Entonces yo sí diría es muy importante empezar, y sobre todo desde los jóvenes y desde las jóvenes. Por eso digo, es más un desafío para mirarnos desde las propias realidades locales y no desde la estructura, esos procesos políticos, mirarnos como sujetos y sujetas políticas en ese proceso que estamos construyendo y lo que implica mi papel como actor político, como actora política, desde lo local y en mi propio proceso, sea cual sea. Sí, de acuerdo, y creo que desde Lunaria al final esa es la apuesta, así como cómo fortalecemos los procesos colectivos de, en este caso, mujeres y personas trans jóvenes, y desde ahí identificar su fuerza transformadora, que ya se ha mencionado. Y Dania, quisiera preguntarte desde ahí también, ¿qué nos puedes contar como frente a como esas otras posibilidades y esas otras formas de querer transformar? Que no es como a veces esa frase de otros mundos son posibles, pero creo que desde acá somos muy creyentes de que otros mundos ya existen y que también se construyen desde lo comunitario. Sí, de acuerdo, sí. Y la pregunta que me haces también la traigo mucho con lo que mencionaba la consejera hacia el final, porque pues en Lunaria hemos aprendido que la fortaleza o el potencial transformador de los liderazgos de las juventudes, de su labor de defensa de derechos humanos, de sus activismos, es enorme, es enorme. Que precisamente pues no se agota en coyunturas o en procesos democráticos electorales, ¿sí? Que igual, si quieren y pueden y lo desean, lo disputen también, ¿sí? Es decir, claro, que pueden, o sea, que el poder, pues hay que ejercerlo para también ocupar pues estos lugares pues también de política institucional, sin que pierdan su autonomía y su creatividad política, ¿sí? Porque ahí es donde, pues como lo hemos identificado, pues esa riqueza, y precisamente es lo que apoyamos o lo que acompañamos, más que todo, un acompañamiento. Y pues también las juventudes entienden que esto es un ejercicio que no es individual, ¿sí? No es llegar a un espacio o a un cargo o a un rol uninominal, o sea, el liderazgo, la persona consejera, sino que es algo que se teje colectivamente y se teje desde los lenguajes de las juventudes, desde lo artístico, desde lo digital, y eso tiene mucho valor pues en este horizonte de mundos posibles, que son mundos que ya están siendo. Ahí también pues quisiera destacar pues la pluralidad también de los activismos y los liderazgos y de cómo lo hacen, o sea,
esto ya no es solamente en lo territorial o como en los territorios, sino eso también está en el mundo digital, en las plataformas, y yo creo que eso también merece pues adentrarse y entenderlo y comprenderlo, ¿no? Está en las calles, está en los salones de clase y ahí hay una riqueza enorme. Es decir, que hay muchas formas de accionar político que están muy relacionadas pues con el contexto, con los territorios, también con las relaciones que entretejen. Y pues tampoco sin desestimar pues también esa disputa como democrática que también se hace a través de la protesta o el voto, pues también con los ejercicios investigativos pues nos hemos dado cuenta que las juventudes tienen una conciencia crítica sobre eso. Por ejemplo, pues que la libertad no es una expresión individual, sino que también es algo que se construye colectivamente, ¿cierto? Pues que también es un ejercicio de transformación de las relaciones de poder, que pues que cada vez identifican más los silencios, que los silencios son muy ruidosos, realmente los silencios comunican muchísimo, y pues que no se van a callar frente a esas formas de silenciamiento o de instrumentalización. Desde Lunaria pues acompañamos tantos procesos y además en una pluralidad de derechos humanos, o sea, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a un territorio en paz, el derecho a la sexualidad, a mis derechos sexuales y reproductivos, a la familia también, a formas de familia no tradicionales. Entonces, yo creo que a los jóvenes hay que escucharles y también aprenderles. Sí, muchas gracias a las dos. Creo que es un reto también para las juventudes, como encarnarlo y tener esa conciencia crítica de lo que se puede lograr colectivamente, como nadie avanza solo, si avanzamos en colectivo y que se gane un derecho es ganancia para todas las personas, ¿cierto? Cuando una persona trans avanza en sus derechos, avanzan todas las personas trans, las mujeres jóvenes, las defensoras del territorio, en fin. Y como para ir entonces, no sé, puntualizando más, quisiera pedirles o invitarles como, no sé, ¿qué le dirían a esas juventudes que nos pueden estar viendo ese llamado de cómo defendemos la democracia, ¿cierto? Y no cualquier democracia ni de la democracia por la democracia, sino una democracia que sea diversa, que sea amplia, que sea plural, ¿cierto? Que también se piense desde los pueblos, del pueblo libre, ¿cierto? Como ya se mencionaba al inicio, como no es posible estar viendo en vivo genocidio, ¿cierto? Como el asesinato de pueblos, y no solo es Palestina, ¿cierto? Es Sudán, es el Congo, son diferentes pueblos. Tantos conflictos invisibilizados. Así es. Y entonces es como volvemos y cómo hacemos ese llamado también a no perder la esperanza, porque en un contexto así, a veces es más fácil decir como no quiero saber más y me ocupo acá como de mi lugarcito, pero es entender que con ese ascenso de los fundamentalismos también, hoy son otros pueblos, pero mañana no sabemos si es este pueblo también, ¿cierto? Pueblos de la Via Yala que también han sido históricamente pues explotados, ¿cierto? Y los territorios y los cuerpos y como en estos espacios de guerra, ¿cómo no seguir naturalizando esto que se nos ha vuelto tan cotidiano? Como ese también llamado como de esperanza para seguir pues defendiendo derechos humanos. Pues yo creo que ustedes lo decían hace un rato. Hay muchas experiencias concretas y de luchas que dan esperanza en medio de todo este caos y incertidumbres que vivimos. Y justamente esas son esas semillas que se siembran, pues son las razones de la esperanza que hay que hacer germinar, hay que hacer crecer. Y en eso, pues, el poder de la juventud y el que no se pierda
esa fuerza, de esa capacidad de transformar es supremamente importante, siempre en clave de decir, esto no es individual, y ahí esto es colectivo, esto nos involucra a todos y todas, y por eso vuelvo y repito lo que decía, y todos desde la expresión más pequeña, pero cómo eso tiene un impacto más allá, y se trata de, pues otra vez, de una cuestión de humanidad, y la humanidad siempre, y la defensa de los derechos no pasa por mi individualidad. Así hayan derechos individuales, obviamente que hay que defender también, por supuesto, mi derecho a la expresión, pero nunca es la individualidad. Y en eso que tú lo mencionabas hace un momento, o sea, como los retos y los desafíos también que implican las redes y todo, digamos, el mundo virtual, porque ya es una realidad también con la que vivimos, y que sobre todo es el mundo de las nuevas generaciones también, para ser capaces de movilizar y que emerjan muchas cosas desde ahí, pero también con el cuidado de que esto no se nos convierta en una realidad paralela. O sea, porque muchas veces esa realidad virtual parece que terminamos convirtiéndola en la real. Y los mundos de las redes son los mundos de las redes. ¿Cómo esos mundos de las redes pueden contribuirnos a aportar y a transformar esta realidad? Sí, pero no puede ser a la inversa. Y entonces creo que en eso también nos falta profundizar mucho todavía. Esos son también como desafíos y retos muy grandes que tenemos en términos de derechos, sobre los que tenemos que profundizar. Sí. Bueno, yo creo que hay razones para la esperanza, y el mensaje para las juventudes es que no desistan de la palabra y que sigan creyendo en el poder de lo colectivo. Que el poder no está ni en los partidos, ni en las elecciones, tampoco solamente se agota en la gestión pública, sino en los procesos comunitarios, colectivos, que sigan creyendo en eso y que no desistan de la palabra. Y yo creo que también sigue siendo pues un horizonte y un reto enorme, pues, para el Estado, para el gobierno actual y los que vienen, y es reconocer la diferencia y garantizar la seguridad también para poder ejercer esas formas de poder que se traducen en la participación, sea ciudadana, la incidencia, en la electoral, pues que hayan unas garantías de seguridad para eso, que no cuesten la vida, ¿sí? Yo volvería también a lo que la consejera nombraba de las transformaciones culturales, y hay que seguir trabajando pues en esas culturas territoriales y nacionales, porque esto es un diálogo también territorio-nación, que siguen siendo ultraconservadoras, que castigan la diferencia, que castigan los cuerpos, que castigan estar en el espacio público, que castigan hacerlo visible. Entonces el mensaje es pues que sigan creyendo y que sigan haciendo y que sigan hablando, porque eso es lo que abre pues el horizonte tanto para la defensa de los derechos humanos como para una sociedad y una democracia pues amplia y diversa. Yo diría que sí, no hay que perder de vista, y sobre todo los jóvenes, que como sujetas políticas, sujetos de derechos, somos actores políticos. Sí. Todo el tiempo, o sea, en la medida en que tenemos derechos,
somos actores políticos y actoras políticas, entonces hay que tenerlo siempre presente, porque ese es el ejercicio ciudadano en realidad que nos posibilita los derechos humanos para en democracia hacer valer nuestra voz, jalonar cambios, desactivar discursos que vayan en contra de los derechos, apropiar otros que impliquen desactivar imaginarios sociales, producir cambios culturales para afinar lo que queremos, que es una democracia más vigorosa, un país y un mundo en paz, que acepte las diferentes maneras de ser, de pensar, que construya a partir de esas diferencias y no es de ser homogéneos, que aporte a también defender la casa grande, que es el planeta y que nos compromete a todos a ese relacionamiento distinto con nuestro entorno. Entonces son múltiples los desafíos que tenemos como sujetos de derecho, con la claridad que es que ese ser ciudadanos, ciudadanes, sujetos de derecho, nos da la voz como actores y actores políticas. Sí, de acuerdo. Y yo quiero agregar un mensaje de esperanza para las juventudes, y es que amplíen su lenguaje y sus narrativas también, que también conversen con otros sectores y que visibilicen lo que hacen pues desde la creatividad y también desde los impactos. Yo creo que esa es la forma de transmitir que la defensa de derechos humanos es de todos, es de un ejercicio ciudadano, y que se entienda que esa defensa es un derecho en sí. Esa es la invitación. Sí, exactamente. De acuerdo. Yo creo que ahí es también el llamado y la responsabilidad que tenemos, ¿cierto? Que cuando yo defiendo mi barrio porque lo van a gentrificar, estoy defendiendo derechos humanos. Cuando defiendo el campo, el alimento, la soberanía alimentaria, la vida, el agua. Entonces yo creo que ese es como desde lo que tenemos que tener también esa conciencia que todo acto es político. Que cuando yo me posiciono también desde un lugar no hegemónico es un acto político y estoy defendiendo la dignidad, no solo individual, sino colectiva. Y creo que ese es como también la apuesta, a colectivizarnos, a tomarnos las calles cuando sea necesario, a no dejar todo solo a lo digital, sino que es que la protesta social también es mi derecho. Yo salgo y ocupo la calle porque es mi calle también, porque es mi barrio, porque es mi vereda. Entonces ya creo que para ir cerrando, sacando los trapos, se llama sacando los trapos porque tiene esta última sección y es poder sacar un trapito a quien queramos en este momento, algo que nos gustaría decir y expresar. En este momento, pues no sé, la que quiera iniciar, sacar esos trapitos que tengan por ahí. Pues yo ese trapito es con los jóvenes y con las niñeces en términos de, por favor, sintámoslo todos como algo que nos afecta a todos como sociedad, porque parece que sigue siendo un tema de pocos y es un tema, tiene que ser un tema del país. Mientras continuemos reciclando nuestras niñas, nuestros niños, nuestras juventudes en la guerra y en las violencias, no va a ser posible que finalmente avancemos en un país en paz, como todos y todas queremos. Gracias, consejera. Sí, yo también le quiero sacar un trapazo enorme a los actores armados, ¿sí? Que en los territorios, pues con la violencia armada, acaban con la vida, con
con las opciones, pero siguen imponiendo el miedo, incluso quienes pueden llegar al poder. También en esos territorios a los actores políticos que continúan callándose sobre los derechos de las mujeres, de las personas trans, y que también les instrumentalizan sus cuerpos, sus identidades, o para gobernar a través de ellos, de ellas y de ellas. Y un trapazo final pues a todos quienes vulneran los derechos de las juventudes. Creo que el prejuicio, el estigma, la persecución, la judicialización es algo que hay que seguirlo denunciando. Bueno, muchas gracias a las dos. Creo que ha sido una ¿Y el tuyo? conversación de trapo. Bueno, yo a la sociedad y a los actores armados a tal. ¿Y tú? Bueno, yo no sé, pero yo quizás sí quiero como decir y nombrar que no podemos seguir como en posiciones pasivas mientras otras son vulnerados. No es posible como mantener una postura de indiferencia. Yo creo que quizás en este país la indiferencia es una de las grandes problemáticas culturales, que es que mientras no me pase a mí, yo no me preocupo, y creo que es ahí donde hay que transformar, y sí creo que es hacernos responsables como personas jóvenes de eso, y no solo en coyunturas, sino para la vida. O sea, tenemos que pensar en esto cultural, estructural, ¿cierto? Por el derecho a la educación, a la vivienda digna, al agua, a la salud, que está tan precarizada a veces. A la educación, al trabajo. Yo que vengo también del movimiento estudiantil, a veces pienso como en las personas como más jovencitas o que están iniciando, como que se entiende que ya todo está dado, y no es verdad. Siempre está en disputa, y creo que más con esa perspectiva diferencial, ¿cierto? Para las personas indígenas, para las personas afro, para las mujeres, para las personas trans o LGBT, porque incluso habitar la calle no es posible para todo el mundo en las mismas condiciones, ¿cierto? Así es. Entonces yo creo que eso es lo que es como un llamado en general de no es posible seguir en posiciones pasivas o de indiferencia, y eso es a lo que tenemos que apostar. Y aquí sí traería una frase de una gran lideresa social, pues que hoy está en ese lugar de la vicepresidencia, que ha sido muy representativo, creo que para las mujeres, para el movimiento social en general, y es que hasta que la dignidad se haga costumbre, no es posible que sea de otra forma. Entonces yo creo que sería eso. Así Muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación a las dos. Ha sido a ustedes, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias consejera.